desde el verso 1 y dice así la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 1. Que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: Danos rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Y dijo el Señor a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también ahora contigo. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder estar una vez más delante de ti. Este es el día que has preparado para nosotros, para estar delante de tu presencia con un corazón agradecido por todas las cosas hermosas que has hecho en nuestra vida, Señor, por las cuales nosotros te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu fortaleza, por tu compañía, por tu espíritu, por tu aliento. Gracias, Señor, porque podemos decir todo lo que hemos creído, hasta aquí nos ayudó el Señor. Padre bueno, así eres tú, amoroso para con tus hijos. Te rogamos, quieras tú tomar el control de todas las cosas en esta noche, reprender toda operación del maligno, del mal, deshacer y desarticular toda operación, Señor, del perverso, y gracia abundante sea sobre todo tu pueblo. Se abra las ventanas de los cielos, Señor, y abundancia de espíritu sea sobre todos nosotros. Padre, gracias por este privilegio, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Primera de Samuel, capítulo 8, donde Israel, como hombre natural, que siempre el hombre natural busca salir del dominio de Dios, porque la Biblia, cuando habla de la carne, dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso es que en el Nuevo Testamento Dios ha dado a los que creen un nuevo nacimiento, es decir, ha hecho que la vida espiritual surja en ello, y de repente haya algo más poderoso que la carne, algo más poderoso que el alma, que es el espíritu, el cual entra en una profunda comunión con Dios, y de ahí surge lo que Jesús dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en el Espíritu. Entonces, adorar en el Espíritu va más allá de lo que es una adoración humana, carnal, que puede existir. La adoración humana carnal existe. La persona canta porque sabe cantar, toca porque sabe tocar, pero su corazón está en el Señor. Cuando su corazón está en el Señor, entonces lo que surge, surge de su espíritu, porque surge
para Dios, para el Señor. Entonces nosotros hemos leído en este pasaje esta información que nos da las Escrituras respecto a Israel y a la decisión de Israel de tomarse un rey, sin consultar a Dios, sin consultar al profeta, sino que la Biblia dice que se pusieron todo de acuerdo. Si bien era verdad lo que la Biblia dice desde el verso 1, dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Pero estos no anduvieron sus hijos por los caminos de su padre, antes se desviaron a la avaricia. Si bien era cierto que los hijos de Samuel, porque a veces ocurre así, vio que muchas veces los padres reniegan de los hijos y muchas veces dicen así, pero yo no le enseñé así. O a veces le reclaman a los hijos, ¿cuándo yo te enseñé así? ¿Cuándo me viste a mí hacer estas cosas? ¿Cuándo me viste a mí? Nunca me viste. Entonces los padres reniegan. El renegar de los padres con los hijos cuando ya tienen crecimiento y se vuelven adultos es algo que no es de ahora. No es un suceso que le pasa a los padres del tiempo presente, que los hijos se rebelan y que los hijos no siguen los pasos de los padres. No es de ahora, fue de siempre. Siempre ocurrió así. Nosotros, por ejemplo, lo vemos acá a Samuel y sus hijos. Samuel era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que siempre sirvió a Dios. Pero nosotros leemos de sus hijos, dice que fueron dados a la avaricia. Samuel los puso por jueces de Israel. Es decir, para que juzguen cuando un hermano tenía un conflicto con otro o algún suceso, venía el juez y el juez tenía que juzgar rectamente. Pero la Biblia dice, la Escritura dice así, que ellos se desviaron a la avaricia y se dejaron sobornar. Quiere decir que alguien venía y le decía, mira, te doy 5 vaquitas y hace que este juicio que tengo me resulte favorable a mí, pero yo te voy a dar tantas cosas. Entonces, eso se llama soborno. Entonces, ellos eran sobornados porque no seguían los pasos de Samuel, y la Biblia dice que Samuel ya dice que ya había envejecido. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces en Israel, y el nombre de uno era Joel y el nombre del segundo era Sabía, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar, pervertir el derecho. Entonces, es terrible cuando se entra en esto que dice, se volvieron a la avaricia, porque avaricia es el deseo desmedido de poseer riqueza, bienes, posesiones u objeto de valor más allá de lo que necesita. Es como el rico, ¿vio? El rico, el millonario. Él tiene tanto dinero que no le alcanzaría la vida que tiene para gastarlo a todo. Sin embargo, la avaricia lo lleva a querer más y él quiere más y no importa si tiene que pagar poquito a sus empleados, no me importa, yo quiero más. Entonces él no quiere ceder porque la avaricia llenó el corazón. Entonces el corazón de los hijos de Samuel estaban llenos de avaricia. El padre nunca le enseñó a ser avaro, pero sin embargo ellos se formaron, se hicieron así. Es como los hijos en este caso Samuel era profeta. Pero cuando nosotros vemos al que lo crió a Samuel, Elí, vamos a ver ahí también cómo es que los hijos de Elí también se torcieron. Elí no le enseñó de esa manera. Sin embargo, la Biblia dice que los hijos de Elí, dice que se acostaban con las mujeres que cuidaban el templo. Los hijos de Elí, dice que cuando venían a ofrecer al Señor sacrificio, en lugar de dejar que lo ofrezcan primero y después tomar del sacrificio, ellos le arrebataban. Antes que lo ofrezcan, le arrebataban, le quitaban. Es decir, era algo malo y esto llegó a los oídos de Elí. Y Elí le dijo que estaba mal lo que estaban haciendo porque todo el mundo hablaba de eso, de lo malo que estaban haciendo.
Ellos no quisieron oír. Dios reprendió a Elí y le dijo que sus hijos iban a morir. Y la Biblia dice que murieron. Entonces, miramos a Elí. Elí era un hombre de Dios, un hombre que era sacerdote y cuidaba el templo del Señor. Ahí es donde fue llevado Samuel de chiquitito. Y Samuel se crió con ellos, con los hijos de Elí. Quiere decir que él veía las obras malas que hacían los hijos de Elí, pero él no se entrelazaba con lo malo. Lo dejaba, era problema de ellos. Es decir, él no fue arrastrado por los hijos de Elí, vio como en este tiempo. Los jóvenes hoy se juntan con aquel que toma y ¿qué es lo que salen? Salen tomando como aquel. Se juntan con aquellos que se drogan y ¿qué es lo que hacen? Salen drogándose como ellos. Se juntan con aquellos que roban y ¿qué hacen? Salen robando. Por eso la palabra del Señor nos enseña a separarnos de aquellos que tienen esa mala influencia, separarnos, porque esas amistades no es que lo quieren, no lo aman, lo quieren llevar al mal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer la persona? Separarse de aquella influencia que lo lleva a hacer lo malo. ¿Qué es lo que hizo Samuel? Creció con los hijos de Elí y los hijos de Elí eran malos, no conocían a Dios. Sin embargo, el corazón de Samuel estaba hacia el Señor. Cuando murieron los hijos de Elí, Dios había levantado ya a Samuel como profeta. No era sacerdote, pero sí era profeta. Hubo profetas que eran sacerdotes. Por ejemplo, Jeremías era un sacerdote. Ezequiel era un sacerdote también, pero fue profeta. En este caso, Samuel era profeta, pero no era sacerdote. Pero en aquel tiempo, la Biblia dice que estaba siendo Israel regido por Dios. Es decir, el gobierno era el gobierno de Dios. Dios era el que ponía y el que sacaba los jueces. Porque desde que entró Josué a la tierra prometida, entonces fue el primer juez y de ahí se fueron jueces hasta el tiempo de Samuel. Pasaron con Samuel y sus hijos 15 jueces en Israel, hasta que la Biblia dice que se reunieron los ancianos para pedirle a Samuel que le dé rey. Qué cosa, ¿no? Que se reúnen para lo malo y no para lo bueno. Podrían reunirse para decir, bueno, vamos a orar, como dijeron las hermanas, vamos a hacer una reunión de oración los días jueves a las 6:30, vamos a reunirnos. Entonces, eso sí, se reúnen para llevar a cabo esta misión. O como la reunión de los viernes, se reúnen las hermanas para hacer algunas cositas para el día que comamos en este diciembre que va a entrar. Entonces, es una buena idea, es algo con buena intención, pero la reunión de ellos era para mal. Para mal, era para salir de debajo de la dirección de Dios, ¿vio? Nos vamos a reunir, vení vos, vamos a reunirnos. ¿Para qué vamos a reunirnos? Vamos a reunirnos porque vamos a decidir lo que vamos a hacer. Entonces reunieron los ancianos porque antes de ir a Samuel, primero se reunieron ellos. Primero ellos citaron, vení vos, a los ancianos, vení vos, vení, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ir todos juntos y todos juntos le vamos a decir a Samuel lo que nosotros queremos. Quiere decir que tuvo que haber un acuerdo. Qué triste que a veces se pongan de acuerdo para lo malo y no para lo bueno. Ahora estamos en verano, nos vamos a poner de acuerdo para ir a la pileta. Bueno, Dios lo bendiga, pero ¿qué tal si se ponen de acuerdo para venir a la oración? ¿Qué tal si se ponen de acuerdo para estar temprano en la iglesia? ¿Qué tal si se ponen temprano para decidirse a consagrarse para Dios? ¿Qué tal esas buenas decisiones? ¿Por qué siempre es hacia lo carnal la unión cuando también tendría que ser para lo espiritual? Nosotros decimos hoy, vamos a reunirnos para alabar el nombre del Señor y escuchar la palabra de Dios. Y venimos. Pero decimos, mañana vamos a comer asado, quedan todos invitados. ¿Qué? No hay lugar en la iglesia. El asado atrae. Es como hizo Israel cuando Dios llamó a Moisés para darle las tablas de la ley. Cuando Dios llamó a Moisés para darle la tabla de la ley, Moisés subió al monte arriba
y estuvo como 30 días ahí. Dios estaba dándole las tablas de la ley. Y abajo Israel estaban pensando, quizás a Moisés se lo comió alguna bestia, algo malo le pasó. Entonces dijeron todo, vamos a hacer un Dios, vamos nosotros a formarnos un Dios. Y la Biblia dice que tomaron, dice, joyas de oro, lo fundieron, hicieron un becerro y dijeron, mañana va a ser fiesta al Señor. Y dice que al otro día madrugaron como nunca para la fiesta. No tenían sueño, no tenían cansancio, no tenían nada. No sentían nada. Es como aquello que dice, no voy al culto porque trabajo. Pero usted le dice, cuando venga del trabajo, nos vamos a una fiesta allá y vamos. Sí, vamos. Qué fuerza para lo carnal y qué poca fuerza para lo espiritual. Qué poca fuerza. Entonces nosotros miramos acá, ¿qué es lo que hicieron los ancianos? Se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? ¿Para lo bueno? No, para una mala, porque esta fue una mala decisión. Decidieron mal, pero no hubo ninguno entre ellos que le diga, no, ¿cómo vamos a hacer eso? No, ¿cómo vamos a ir a pedir eso? No, mejor hablemos, preguntemos, consultemos a Dios a ver qué es lo que tenemos que hacer. No, ellos ya se pusieron en su mente, vamos a hacer esto y vamos a pedirle. Es como cuando dice que los hombres se pusieron en uno y dijeron, vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer una torre bien alta, por si acaso viene otra inundación, vamos a hacer una torre bien alta que llegue al cielo. Y Dios miró y dijo, están todos de acuerdo para hacer una sola cosa, descendamos y confundamos la lengua, así se esparcen y crecen en toda la redondez de la tierra. Porque ya tenían fijo, ¿vio qué feo es? Ya tienen fijo lo que van a hacer y no es nada bueno. No es nada bueno. Cuando uno tiene algo fijo, uno tiene que pensar lo que quiero hacer, lo estoy haciendo en la presencia del Señor, es en base de la dirección de Dios. Dios me está guiando para hacer esto. Por eso la Biblia dice que se juntaron para mal y no para bien. Leemos de vuelta. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, porque eso es algo natural. La vejez viene sola, nadie la llama. Pasan los años y el hombre exterior se va desgastando, es natural. Pero ¿qué ocurre con el interior? ¿No está escrito que se va renovando? ¿No dice que el hombre interior es como que se va vivificando, como que va mejorando, como que aunque el exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día? Quiere decir que se va haciendo más excelente, porque va pasando el tiempo y el hombre va conociendo mejor a Dios. Pasan los años y un hombre ya viejo ya ha vivido, ya ha observado situaciones, ha pasado por diferentes motivos y sabe cómo es su Dios, ya conoce a Dios. Cuando Abraham salió de la tierra de Mesopotamia, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, cuando Dios lo llamó, él no tenía las experiencias que tuvo al final de su carrera. Era el inicio, no conocía que Dios era un Dios proveedor, no conocía las cosas que Dios le fue manifestando por el camino, pero en el trayecto la experiencia lo fue llevando a conocer más profundamente a Dios. Un hombre piadoso de muchos años es un hombre que tiene una relación y un entendimiento profundo en cuanto a las cosas que son de Dios, porque los años los iluminó en un conocimiento tremendo de lo que hace Dios, de la misericordia de Dios, de las operaciones que Dios hace. Ha visto lo imposible posible, ha visto transformaciones de lo necio a sabio, ha visto caídos que se pusieron de pie, ha visto soberbios que cayeron, ha visto que ha sido hombres y mujeres de Dios que aman a Dios, ha visto que nunca fueron desamparados. Por eso dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, no lo vi. La experiencia que he tenido en todo mi tiempo que he vivido, no he visto hombres o mujeres temerosas de Dios que Dios lo desampare, nunca lo desamparó. Entonces dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel.
Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Ellos eran jueces en un lugar de Israel, en una punta, y Samuel estaba en otra punta. Había distancia, lo puso de juez allá, él estaba en este otro lado. Él juzgaba las cosas que venían a él, y allá los jueces que había puesto juzgaban las cosas que venían a ellos. Pero la Biblia dice, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Y qué va a hacer? Usted mira a sus hijos y dice, yo nunca me comporté así. Les enseñé el camino del Señor, les enseñé la iglesia, les enseñé el servicio a Dios, pero ellos desconocieron a Dios, hicieron una mala elección. Uno por allá drogándose, otro por allá embriagándose, otro por allá perdido en lujuria, otro por allá, pero yo no le mostré, nunca le mostré esa forma de vida. ¿Y cómo es que se fueron? ¿Vio? No es solamente de este tiempo, siempre pasó, siempre ocurrió, porque los jóvenes, los niños, lo trae a la iglesia cuando son niños. Cuando son jóvenes, los sigue empujando, pero ya cuando empiezan a ser adultos, ellos ya toman decisiones, ya no lo pueden empujar más. Ahora ellos tienen que decidir. Los hijos de Elí dice que desconocieron a Dios. No me importa lo que diga Dios, lo que diga la ley. Eran sacerdotes, eran los hijos del sacerdote. No me importa, así le fue después, porque el que hace una mala elección, así le va después. El que siembra para la carne, de la carne recoge corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu recibe vida eterna. Miramos a Samuel sembrando para el espíritu, miramos a los hijos de Elí sembrando para la carne. ¿Y cuál fue el fin de uno y cuál fue el fin del otro? Los unos, dice la Biblia, que Dios los mató, permitió que los asirios lo maten, y el otro, el que sembraba para el espíritu, lo usó un poderoso profeta, un hombre de Dios. Su decisión lo llevó a uno hacia el mal y a otro lo llevó hacia la presencia del Señor como hombres de Dios. Pero a pesar de su ejemplo, los hijos, dice la Biblia, los hijos de Samuel no anduvieron por los caminos de su padre. Samuel nunca fue avaro. Es como Pablo le reclama, no le reclama, pero le dice a la iglesia, la ropa de ninguno de ustedes yo codicié. Nunca codicié el oro o el dinero o los bienes que ustedes tuvieron. Nunca lo codicié. Antes, dice, para mí y para los que estaban conmigo, dice, estas manos me han servido. Nunca metí la mano para sacarle nada a ustedes. Yo soy libre de la sangre de todos ustedes porque no he rehuido de enseñarle todo el consejo de Dios. Mi labor es enseñarle el consejo de Dios. Y la labor de ustedes es creerle a Dios y dejar que Dios haga la operación en su vida. Si no le creen a lo que el Espíritu dice y habla a la iglesia, entonces van a entrar en un problema en sus vidas. Porque nosotros dijimos, no es lo mismo vivir con Dios que vivir sin Dios. No es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros miramos acá a Israel una mala elección. Dijeron a Samuel, vos sos viejo ya está viejo Samuel. Era verdad. Pero lo que había dentro de Samuel no decía. Sería viejo, quizá veía casi nada, tal vez caminaba no ya muy bien, pero el Espíritu de Dios reposaba sobre de él, que era lo más importante. Más que lo exterior, era el valor que tiene lo que había dentro de Samuel. Sin embargo, la Biblia dice que ellos lo desecharon. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces, pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Se dejaron sobornar, pervirtieron el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Ellos estaban en Beerseba y Ramá estaba del otro lado. Y vinieron a Ramá a ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido
¿Qué? ¿Samuel no sabía? Sí que sabía que había envejecido. No hace falta que me lo digan. Sí, yo me veo en el espejo todos los días. ¿Hace falta que me lo digan? No, yo sé. Dice, he aquí tú has envejecido. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ah, eso es. ¿Qué es lo que ellos querían? Que le constituya un rey. Podrían haber dicho, tus hijos están haciendo mal, están dejándose llevar por sobornos, ¿sabes? Habría que poner orden, es decir, buscar una solución. No queremos ni a tus hijos, ni tampoco porque ya estás viejo, así que no queremos. Entonces, cuando ellos dijeron, nosotros queremos ser rey, era porque estaban mirando a las otras naciones, que las otras naciones todas tenían rey. Las otras naciones tenían rey. Cuando Abraham, dice la Biblia, que salió a rescatar a Lot, dice que salió detrás de reyes, porque reyes se levantaron contra Sodoma y Gomorra, arrasaron y llevaron a Lot. Y Abraham salió detrás de esos reyes. Las naciones siempre tuvieron reyes, Israel no. ¿Por qué no tenía rey Israel? Porque su rey era Dios. Era Dios, siempre lo fue y es. Por eso hay una profecía en el libro de Isaías que dice, en el año que murió el rey Usía, el rey de Israel, murió, dice, yo vi al Señor sentado en su trono. Ah, murió este rey, pero ese rey sigue vigente, sigue en operación, sigue obrando. No estará más el de abajo, pero el de arriba sigue organizando todas las cosas. Pero esto dijeron, ponnos rey, queremos rey como tienen todas las otras naciones. Y la Biblia dice que esto no le agradó a Samuel, lo que ellos dijeron, danos rey que nos juzgue. No le agradó. ¿Cómo que le dé rey? Sí, queremos un rey que nos gobierne, que nos dirija, como todos los demás. Y la Biblia dice que esto no le agradó a Samuel. Y no solo que no le agradó a Samuel, sino que fue y oró a Dios. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Israel me pide rey. Es verdad, mis hijos se torcieron, pero me piden rey. Dime qué es lo que tengo que hacer porque me hacen sentir mal. Siento como que ya no les sirvo más. Así que antes les servía cuando era joven y era vigoroso, iba, venía, entonces les servía. Y ahora que ya he entrado, parece como que ahora soy inútil. Hay viejitos que piensan que son inútiles porque son viejitos, pero no saben el poder de Dios que opera en la vida de ellos. Serán viejitos en lo exterior, pero lo que hay adentro, la fuerza espiritual que puede haber adentro, quizás no lo tenga un joven vigoroso. Porque no solamente tiene una fuerza espiritual, tiene la experiencia, el conocimiento y la luz que Dios le dio hasta ese día. Han pasado muchos años desde que nació y todos esos años le dio una experiencia de Dios. ¿Cómo es Dios? La operación de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, las operaciones. ¿Cómo es que Dios actúa en diferentes situaciones? Él vio al justo y vio el fin del justo, vio al injusto y vio el fin del injusto, vio al torcido hacia dónde fue y el recto hacia dónde llegó. Entonces Él tiene experiencia, conoce, sabe de su Dios, sabe de su Dios. Por eso cuando le pidieron rey, dice que no le agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Y Dios le contestó a Samuel. Ah, ¿tenía comunión? No era que porque era ya viejito ya no tiene comunión con Dios. ¿Cómo que no tiene comunión con Dios? ¿Por qué viejito no tiene comunión con Dios? Tenga cuidado. Que ese viejito puede estar lleno del Espíritu Santo del Señor. Y Samuel oró a Dios y Dios le respondió. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre de ellos. Para que no reine sobre de ellos. Quiere decir que Dios es el rey
de todas las cosas. Dice, me han desechado a mí para que no los gobierne. No quieren que yo los gobierne, no quieren que yo los lleve, que yo los guíe. Ellos quieren tener su propio pensamiento, su propia idea. Por eso nosotros estuvimos hablando del trabajo de Dios, de cómo es que el alfarero trabajaba en el barro. Y cuando estaba trabajando en el barro, la vajilla se quebró. Y dijimos, no puede ser un error del alfarero que es Dios, sino que acá hubo un problema de resistencia en el barro a lo que Dios quería hacer. Entonces la resistencia a la palabra de Dios, a la dirección de Dios, a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, impide que aquel vaso que tiene que ser para gloria, honra y alabanza llegue al final de su formación. La soberbia impide, el orgullo impide, el yo personal impide, el a mí nadie me manda impide, el yo voy a hacer como yo quiero impide la operación de Dios, la obra de Dios. Se quiebra el vaso y Dios vuelve a empezar. Vuelve a empezar y a trabajar de nuevo con la paciencia y la benignidad que al Señor lo exalta. Por eso nosotros miramos acá y dijo el Señor, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Sabe lo que es salir del gobierno de Dios? Tomar la decisión de salir del gobierno de Dios. Decirle a Dios que no se meta en los asuntos, como dice en el libro de Romanos. Dice, no tuvieron en cuenta a Dios. No tener en cuenta a Dios es no estar debajo del gobierno de Dios. Y bueno, la Biblia dice así, pero no importa, yo hago lo mismo como yo quiero, porque a mí nadie me va a mandar, yo hago como yo quiero. ¿Sabe lo que es? Es salir del gobierno, de la protección de Dios. ¿A dónde queda la sombra de gran peñasco? Lejos. ¿A dónde queda el refugio contra el turbión? Lejos. ¿Por qué? Porque decide alejarse de aquel que es roca y de aquel que es refugio contra lo malo. Decide alejarse, decide salir del reino de Dios, es decir, decide salir del gobierno de Dios, del gobierno de Dios. Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre de ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Como diciendo, no te preocupes que a mí me lo hicieron antes que a vos. La vez pasada tuvimos alguna visita de algunos hermanos que entienden del sonido y entienden de lo que es la emisión que hacemos. Entonces alguien me comentó y me dijo, pastor, tienen pocas personas visualizándolo, tiene 3 o 4 nada más visualizándose, tendría que tener mucho más, lo que pasa que hay que acomodar algunas cosas. Ah, bueno, dije yo. Y escuché una voz que me dijo, no te preocupes porque yo no tenía ninguna visualización. Ah, es verdad, Señor, es verdad. El Señor no tenía ninguna visualización. Él no salía por YouTube, no salía por Facebook. Él no salía. Él era Él y expresaba la palabra del Señor y Dios producía cosas. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, es lo que Dios le dijo a Samuel. A mí me desecharon, yo los saqué de Egipto y hasta hoy me dejaron a mí sirviendo a dioses ajenos. Ahora hacen eso contigo, no te haga problema. A mí me lo hicieron primero que a ti. Por eso Jesús a sus discípulos le dijo, si el mundo os aborrece, no se hagan problema, a mí me ha aborrecido antes. Primero me lo hicieron a mí, así que no tienen que ponerse mal porque el mundo los aborrezca cuando ustedes quieran hablarles la palabra del Señor. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre de ellos. Y cuando nosotros leemos Jeremías capítulo 2, verso 12, escuchen lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 12 y 13. Espantaos, cielos, sobre esto,
y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna rota que no retienen el agua. ¿A quién le hablaba? Al cielo. Dijo, cielo, cielo, espántense, horrorícense lo que hizo Israel. ¿Cómo van a dejar a su Dios? ¿Cómo van a dejar a su Dios que lo amparó, lo fortaleció, los animó? En el desierto le dio de comer maná del cielo, derribó a sus enemigos delante de ellos, le dio una tierra nueva que fluye leche y miel. Cielo, horrorizado por la mala decisión de Israel, dejar a Dios. Dejar el gobierno de Dios en la vida de ellos para acabar, dice, para sí cisterna, sacar los pensamientos de Dios para seguir los pensamientos de su torcido corazón. Entonces dice, espantaos cielo, espántense, horrorícense. ¿Cómo van a hacer eso? ¡Qué mala decisión! ¡Qué mala decisión! Cambiar por lo material lo espiritual. ¡Qué mala decisión! Dedicarse a lo material y dejar lo espiritual. ¡Qué mal cambio! ¡Qué mal cambio! Espantaos cielos sobre de esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisterna rota que no retienen el agua. Una cisterna sería como un tanque de agua. Una cisterna, dice, cavaron, hicieron un pozo y hicieron cisterna para juntar el agua y meten el agua y el agua se le va. Y me dejaron a mí que siempre le daba agua continua, nunca faltó el agua para que beban, la roca se abrió y fluyó agua, no le faltó el agua, pero me dejaron a mí para hacer cisterna para ellos. Una falsa confianza, para confiar en algo falso, en algo que no proviene de Dios, que proviene de un pensamiento humano, de una idea humana. Horrorizaos, dice, espantaos, desolaos en gran manera. Entonces es una mala decisión dejar el gobierno de Dios. Nosotros lo que hemos recibido a Jesús, hemos sido trasladados al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Es decir, estamos debajo del gobierno de Dios, por eso nos reunimos para escuchar lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Y oyendo al Espíritu del Señor, el Señor nos edifica, nos conforta, nos alienta y nos dice una palabra. Yo se lo leo, Corintios 16:13. Velad, dice, está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y también en Corintios 15 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. En el mundo está la democracia, que es el gobierno del pueblo. Pero en el reino de Dios es la teocracia, el gobierno de Dios a lo suyo. Lo que creemos, tenemos rey. El Señor es nuestro rey, nuestro salvador, nuestro buen Dios. Así que mis amados hermanos, estemos firmes y no cambiemos el gobierno que tenemos. Nuestro gobernador es el Señor, Dios nuestro rey que nos lleva adelante rumbo a la perfección. Amén, hermanos. ¿Creen esto? Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos un momento. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, Padre, te exaltamos y te damos gracias. Gracias porque aunque los gobiernos de la tierra cambian, tu gobierno no cambia. Y aunque los reinos de la tierra se traspasan unos a otros, tu reino es un reino inconmovible,
Y el Rey, nuestro Rey, es Rey de reyes y Señor de señores. Padre, gracias, porque nos has introducido en este reino y tú eres el que gobiernas nuestra vida. Por eso decimos, tuya es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabamos el nombre del Señor y ya estaremos despidiendo.